Esta es la historia del coronel Rafael Franco Ojeda, desconocido para muchos y olvidado para otros, héroe de la Guerra del Chaco, a quien cariñosa y respetuosamente sus soldados le decían el León Carey. Rafael Franco nació en Asunción el 22 de octubre de 1896 en una casa que se encontraba en construcción en la actual Chile Eduardo Víctor Aedo. Su padre fue don Federico Franco y su madre doña Marcelina Ojeda. Don Federico, su padre, fue profesor de matemáticas en la Escuela de Agronomía fundada por don Moisés Bertoni, que funcionaba en el Botánico y que alrededor de 1940 fue trasladada a San Lorenzo. Rafael Franco realizó la escuela primaria en una modesta institución que funcionaba en una vieja casona frente al cementerio de la Recoleta, donde hoy día está construido un moderno supermercado. Como vivía con sus padres en aquel entonces un pueblito que hoy día es el populoso barrio Trinidad, su recorrido diario a la escuela lo realizaba ida y vuelta a pie por las anchas y arenosas calles, ya que en aquella época no existían medios de transporte público que facilitaran el viaje. Cuando culminó sus estudios primarios, sus padres y él tuvieron que trasladarse a Asunción para ingresar al Colegio Nacional, ya que todo aquel que había terminado sus estudios primarios y quería seguir estudiando debería trasladarse a Asunción y obtener su ingreso al único colegio existente. Lamentable y vergonzoso, ya que cuando algunos recuerdan orgullosamente que en el Colegio Nacional de Asunción se formaron la mayor parte de los paraguayos que honraron a su país, se olvidaron de decir toda la verdad, porque todos acudían a él porque era el único colegio existente. Estábamos a finales de 1915 y solo teníamos un solo colegio en toda la República, y esta pobreza era obra de casi medio siglo de gobiernos sustentados por la teoría liberal, y la apertura de colegios no era la obligación del gobierno, según esta triste realidad. En 1915 se produjo la apertura del colegio militar. Sus iniciadores buscaron entre los mejores estudiantes con aspiraciones a la carrera de las armas y les propusieron su ingreso a esta novela institución. Rafael Franco formaría parte de los primeros ingresantes al colegio militar, como así también de los primeros egresados del plantel profesional de militares paraguayos. Por decreto número 4711 del 5 de abril de 1916, son nombrados los primeros cadetes de la primera institución militar paraguaya, y Rafael Franco integra esta primera lista. Por decreto número 7813 del 30 de marzo de 1918, son nombrados los primeros tenientes egresados de la escuela militar. Nuevamente, Rafael Franco integra ese primer grupo de oficiales. Durante su permanencia en el colegio militar y cuando la realización de ejercicios hípicos que eran habituales como parte de los entrenamientos, sufrió un accidente en los bajos del Cabildo, lugar de los ejercicios, que lo dejó rengo de por vida. Lo disimulaba bastante bien usando zapatos especiales. Por este motivo, durante la Guerra del Chaco se ganó el nombre de León Carey, nombre con el que sus soldados lo llamaban cariñosa y respetuosamente.
Apenas ascendido a oficial, el teniente segundo Rafael Franco es destinado a los cuarteles de Encarnación, siendo esta su primera asignación. El 9 de mayo de 1921 recibe su primer ascenso, es nombrado teniente primero de infantería. El 13 de agosto de 1921 es nombrado comandante del grupo de ametralladoras, aunque ya con guarnición en Asunción. El teniente primero Rafael Franco, al igual que casi toda la oficialidad joven y de carrera del ejército paraguayo, participó en la llamada Guerra Civil de 1922 en las filas de las fuerzas del gobierno provisorio del Dr. Eusebio Ayala. El teniente Rafael Franco tuvo activa participación como jefe de la compañía de ametralladoras en prácticamente todas las acciones libradas durante casi un año y medio que duró la guerra, integrando desde luego las fuerzas del gobierno. Así fue que participó en la decisiva batalla de Caí Puente, actual Coronel Boado, durante los días 14, 15 y 16 de noviembre de 1922, comandando la compañía de ametralladoras del batallón cuya jefatura la ejercía el entonces capitán José Félix Estigarribia. Mucho antes de esto, el coronel Adolfo Chirife, jefe de los sublevados, en forma conjunta con algunos tenientes coroneles, principales jefes de la revolución que se iniciaba contra el gobierno, hizo formar a sus oficiales para pedir su apoyo para la causa revolucionaria, y el teniente coronel Rafael Franco fue el primero en dar un paso al frente para negarse a participar en un movimiento contra el gobierno al cual había jurado defender. Y así comenzaron a negarse otros oficiales que justamente en la guerra de Chaco llegarán a alcanzar las más altas posiciones en el cuadro del Ejército Nacional en aquella contienda. A raíz de este hecho, Rafael Franco fue enviado castigado a Encarnación, de donde pasó a Posadas y luego a Corrientes, para de inmediato dirigirse a Asunción a pedir su reincorporación en alguna unidad del ejército. De ahí su participación en el combate de Caí Puente, que habíamos hablado anteriormente. Luego de la Guerra Civil o Revolución de 1922, el 13 de agosto de 1924, Rafael Franco obtiene su nombramiento como capitán del ejército paraguayo. El 10 de febrero de 1926, Rafael Franco fue designado como comandante de la compañía de cadetes del Colegio Militar, en donde fue muy apreciado por su profesionalidad y decencia, características estas que no habrán de abandonarlo en toda su vida. El 26 de noviembre de 1926 es designado comandante del Regimiento de Infantería número 2 con asiento en la región occidental o Chaco, específicamente en Villa Hayes. En 1927, el capitán Rafael Franco es comisionado para reforzar la pequeña guarnición de Nanagua con una compañía de fusileros y una sección de ametralladores. También recibió órdenes para efectuar un relevamiento general de los vastos sectores del Chaco Boreal paraguayo, los cuales sirvieron al Ministerio de Guerra y Marina para futuras acciones para la defensa nacional. Luego de casi 100 días de recorrer el Chaco a caballo y a pie, el capitán Rafael Franco fundó los fortines Mariscal López y José Falcón, reforzó la pequeña guarnición de Nanagua y levantó los informes que se le habían solicitado. Y en sus informes dice que los fortines paraguayos son inservibles y recomienda cambiar todo el sistema de defensa de nuestro Chaco si queremos evitar un desastre a futuro. Rechaza el criterio generalizado de considerar al Chaco como el infierno verde y critica abiertamente a quienes explotan al Chaco y sin control alguno, especialmente los oficiales haraganes e inexpertos
como una manera de justificar su no hacer nada o hacer mal todo lo que se le había recomendado. El capitán Rafael Franco habló francamente en su informe de las soluciones pacifistas, que son las únicas que se aplican, y sin embargo se olvidan de las soluciones prácticas que habrán de confirmar nuestro derecho sobre el Chaco, en caso de llegarse como se llegó a la guerra. Entonces, si nos encontraríamos con lo que nada se había hecho y todo había de hacerlo contra la hora, dado que los bolivianos pensaron mejor que nosotros y protegieron sus avances con organización, equipos y soldados perfectamente armados. Cumplida esa difícil, cuán importante misión, el capitán Rafael Franco, por decreto número 34.210 del 6 de agosto de 1928, fue nombrado como comandante de la Escuela de Aviación Militar con asiento en Campo Grande. El 14 de agosto de 1928 recibe su ascenso al grado de mayor y unos días después, posiblemente como consecuencia de sus informes al Ministerio de Guerra y Marina sobre las condiciones del Chaco y sus necesidades más apremiantes en materia de defensa, el 24 de agosto de 1928 fue nombrado como comandante del Regimiento de Infantería número 5 General Díaz con asiento en la norteña Bahía Negra, en donde muy pronto desenmascarará las maniobras en contra de la patria realizado en aquellas abandonadas regiones de nuestro territorio. El 28 de agosto de 1928, un considerable grupo de bolivianos que ingresaba clandestinamente a nuestro territorio en plan exploratorio fue sorprendido por una patrulla paraguaya que captura a los bolivianos, quienes fueron de inmediato trasladados a Bahía Negra, asiento del Regimiento de Infantería número 5 General Díaz, comandado por el mayor Rafael Franco, quien informó de inmediato a las autoridades de Asunción la novedad ocurrida. Pero ocurrió que el gobierno nacional, fiel a su política de apaciguamiento, aún a costa del país, ordenó que los prisioneros fueran puestos de inmediato en libertad. Apenas librados, los bolivianos continuaron con el trabajo emprendido y unos días después fundaron, el 5 de septiembre de 1928, el Fortín Vanguardia en pleno territorio paraguayo por ellos explorados. Era así que se manejaban las cosas cuando de la defensa de nuestro territorio se trataba. El 5 de diciembre de 1928, el entonces mayor Rafael Franco atacó y destruyó el Fortín Vanguardia, recientemente fundado al norte de Bahía Negra y en territorio no solo perteneciente sino ocupado por el Paraguay. El mayor Franco, jefe de la guarnición militar de Bahía Negra y comandante del Regimiento de Infantería número 5 General Díaz, no consintió en tan grande ofensa al honor de su país
y decidió, sin orden ni conocimiento del gobierno de Asunción, atacar y expulsar al invasor. El mayor Franco sabía muy bien a qué se exponía al atacar al fortín boliviano, ya que el gobierno paraguayo, entreguista y pusilánime, no iba a apoyar su acción reivindicativa, por más que estuviese en juego el honor nacional. No innovar, no avanzar, no provocar, eran las ridículas órdenes que tenían que cumplir nuestros combatientes de primera línea. Así ya había sido muerto Adolfo Rojas Silva en el fortín Sorpresa, sin que nuestro gobierno moviera un solo dedo. Esta vez también lo actuado por el mayor Rafael Franco fue desautorizado por el gobierno Guyari, que aceptó el insulto de que el Paraguay fuera considerado agresor, por más que todo lo acontecido dentro del territorio que nuestro país afirmaba con pruebas suficientes ser suyo, y no solo el deshonor, sino que el gobierno de Guyari aceptó la reconstrucción y reconstruyó por cuenta del Paraguay el fortín boliviano. El mayor Rafael Franco, que aceptó el reto y salió en defensa de su patria atropellada, fue separado del ejército. El gobierno, quien necesariamente debía aflorar el régimen liberal, hace aparecer a Rafael Franco como el único responsable. Tiempo después, un testigo describe el triste suceso de la devolución del reconstruido fortín Vanguardia al invasor en plena tierra paraguaya y dice que todo esto ocurre bajo la mirada irónica de oficiales bolivianos y la de los oficiales de las naciones neutrales cuando es arriada la bandera paraguaya y sube al mástil el pabellón de Bolivia, suceso aquel demasiado dolorosas para los oficiales paraguayos presentes. Vanguardia resultó la chispa del incendio de las pasiones bélicas de ambos pueblos. Bolivia se preparaba con un rápido avance final hasta el río Paraguay. De nuestra parte, fue la causa de la decisión de la reconquista integral del territorio invadido, pero no existía ni dirección militar ni civil. El débil e impotente gobierno paraguayo nunca estuvo a la altura de estos acontecimientos, y la presencia del mayor Rafael Franco en aquellas regiones no favorecía su pobre imagen. Fue nuevamente trasladado a los cuarteles de Campo Grande en fecha 11 de enero de 1930 como comandante del regimiento número 2 de Infantería de Tororó. En esta posición habrá de permanecer durante casi 2 años. En marzo de 1931 quedaría manchada injustamente la piel de León, ya que se había organizado una conjura del ejército en los cuarteles de Campo Grande, pero no para derrocar al gobierno de José Guyari, sino para concientizarlo de la necesidad imperiosa de adoptar una política que tendiera a la defensa de nuestra soberanía, seriamente amenazada por la invasión boliviana. Incluso nombraron al general Manlio Shenoni como reemplazante del presidente Guyari y al mayor Rafael Franco comandante del regimiento de infantería número 2 de Tororó, aunque no haya formado parte entre los jefes adheridos al movimiento. Esto, como otras tantas veces, era la repetida costumbre de incluirlo en todo hecho contrario a los gobiernos liberales. Por esta razón, el mayor Rafael Franco fue citado al Ministerio de Guerra y Marina, en donde en vez de anunciarle una sanción, le ofrecieron una beca de estudios militares por 6 meses en Francia, y la delicadeza del mayor Franco no le permitió aceptar, diciendo que un militar que estaba siendo acusado de sublevación fuera premiado en vez de ser sancionado, dejando así establecida
una vez más su entereza moral y delicadeza personal. El mayor Franco se dio cuenta que querían alejarlo del ejército, entonces pidió su retiro absoluto y definitivo de la institución, ya que no aceptaba tales calumnias en su contra, como también así todo lo que hacían pensar al pueblo paraguayo sobre él, y así fue perseguido, destituido y calumniado precisamente por todo lo sucedido. El 2 de octubre de 1931, el mayor Rafael Franco pidió su retiro del ejército a raíz de las persecuciones de que era objeto por parte de los políticos liberales. Evidentemente, este retiro le fue concedido de inmediato, pero en términos ofensivos para su dignidad como persona. A mediados de junio de 1931 sucedió el sonado caso del Fortín Samaclay, que fue abandonado por nuestros efectivos, al parecer por deficiencias que no se podían salvar en su aprovisionamiento. La intención era cubrirlo con frecuentes patrullas, pero como los bolivianos no desaprovechaban ninguna oportunidad como esa para sacar ventajas, de inmediato lo ocuparon. De ahí que una patrulla paraguaya al mando del teniente Nicolás Argüello, que se aproximaba el 6 de septiembre de 1931, fue repelida a tiros y sirvió de fundamento a una protesta boliviana aduciendo que su fortín Samaclay fue atacado. Así se enteró la ciudadanía paraguaya de que una nueva entrega se había verificado. Pero a pesar de esto, el cinismo de nuestro gobierno no tenía límites. El 15 de septiembre de 1931, el ministro de Guerra y Marina, doctor Raúl Casas Ribeiro, desmintió los rumores del supuesto encuentro en el Chaco y llegó al máximo de su cinismo cuando el 24 de septiembre de 1931 desmintió versiones de que Samaclay fuera ocupado por los bolivianos, lo que en realidad había ocurrido hacía más de 15 días. ¿Qué pretendió el gobierno de José Guyari con esta clase de mentiras? Lo que sabemos, que la consecuencia interna fue el 23 de octubre y la externa, de cualquier manera y a toda costa de cualquier mentira, fue la guerra. Levántense, no tengan miedo, son balas de fogueo. Los hechos se sucedían sin poder ocultarse y la guerra era eminente. Por esa razón, la población a voces por todos los rincones del país ya reclamaban al inclaudicable, insobornable defensor de los derechos sobre el Chaco Boreal paraguayo, Rafael Franco, quien se encontraba separado del ejército.
Separado del ejército por sus ideas libertarias, por pedir permanentemente a las autoridades nacionales la defensa del patrimonio nacional, el entonces mayor Rafael Franco fue convocado a volver al ejército activo el 10 de septiembre de 1932. De inmediato, el 12 de septiembre partió hacia Puerto Casado en el Cañonero, Paraguay, y ya estando en pleno teatro de operaciones, cuando llegó al PC del primer cuerpo de ejército, inmediatamente lo nombraron jefe de sección de informaciones del Estado Mayor de dicho cuerpo. Pero al mayor Rafael Franco, a pesar de ser honroso el cargo, él prefería estar al frente de un regimiento, porque él se sentía mejor en acción en el campo de batalla y no para recopilar ni pasar informaciones. Día a día su diario de guerra va recogiendo las novedades de la batalla de Boquerón. Aparecen los acontecimientos y los nombres de los participantes como partes de las acciones de cada día. El diario de guerra del mayor Rafael Franco describe: el lunes 26 de septiembre a las 5:15 am comienza la preparación de artillería, es muy intensa. A las 5:30 am se inicia el asalto de infantería, no tiene el impulso esperado. En el frente del regimiento 2 el combate es fuerte y se pone de ambas partes en acción una gran cantidad de ametralladoras. El martes 27 de septiembre describe: anoche un contraataque enemigo recuperó del segundo batallón del regimiento de infantería número 2 las posiciones tomadas a la 1 p.m. Esta mañana otro contraataque enemigo fue rechazado por el batallón Villasfúa del regimiento 6. En esta acción murió el teniente boliviano Reynolds. El miércoles 28 a las 5:35 am se inicia el ataque general. Se percibe un intensísimo tiroteo en todos los frentes. Hoy se nota mucho más el impulso y decisión en el ataque. Se continúa reciamente la batalla. No dudo ni un solo momento del éxito de nuestra empresa sobre Boquerón. A las 11:50 horas llega en mi puesto el cadáver del capitán ruso Serebriakov, comandante de uno de los batallones del regimiento Víctor Oro, que murió al frente de su batallón en un asalto a la bayoneta.